Muchas gracias. Voz para el Cambio continúa. Estamos hablando con el doctor Freddy Ferreras. Jacinto Ascensión está en vía de incorporarse, pero antes que todo queremos saludar a Crimo Santiler, que como siempre está ahí, Aristóteles Poncerate, María Salomé Peña, Fior López, Félix de los Santos, gente que son muy fiel a cada edición de este espacio. Voz para el Cambio, un espacio que siempre trata de llevar las informaciones que son de utilidad. Y el tema que nos trajo el doctor Ferreira es de mucha importancia porque nos habla de que alrededor de 1000 expositores hay en este congreso de la especialidad del doctor Ferreira, que es un médico muy formado y que él también como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también trabaja en la formación de los futuros profesionales de la salud. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de cada lunes poder compartir este espacio con Jacinto Ascensión, doctor Ferreira, que son dos personas que en sus áreas cada cual ha demostrado que dominan lo que hacen. Uno es médico de la salud humana y el otro es un médico social que estudia la sociedad. Y entonces eso hace de este programa y de manera muy particular los lunes, con la intervención de ellos dos, eso robustece a Voz para el Cambio. Voz para el Cambio, una propuesta diferente, no tiene que ver con lo que gobiernan ni lo que han gobernado, es un programa independiente en lo que respecta a la ideología en el orden político. Somos todos políticos, pero necesariamente nosotros no tenemos que obedecer a una línea partidaria. Aquí el Estado está formado por varias personas de diferentes concepciones ideológicas y hasta los que están en partido son de idea, uno la considera progresista, que no se han dejado contaminar por esa política clientelar que opera en la República Dominicana. Antes nosotros hicimos en la introducción una referencia, y parece que el doctor Ferreira quedó encantado, de que todo lo legal no es justo, como no es justo esa botija de dinero que el Estado le da a los partidos políticos. Pero ya el doctor está ahí y él tratará el tema que le plazca. Adelante, doctor. Bueno, así es. Yo en particular y nosotros como organización política nos hemos pronunciado en contra de que se siga dispendiando dinero para unas maquinarias electorales que más de las veces no le aportan realmente al país y socava incluso la propia democracia interna de los partidos políticos, porque el que maneja el dinero, y no es poco dinero, recuérdense que según la ley ellos hicieron un acuerdo, los partidos grandes, para recibir del erario el 0.25% en los años no electorales y el 0.5% del presupuesto nacional en los años electorales. De manera tal que el presupuesto que se está ejecutando actualmente es de 1 billón de pesos, lo que quiere decir que a los partidos le tocaron en este año 5.000 millones de pesos. 5.000 millones. Entonces, un país donde hay carencias de todas las clases, donde hay un sistema de salud que no funciona, con una inversión en salud pírrica, que no llega a ni 1.2 del Producto Bruto Interno, cuando en la región
anda por el 3 y el 4, en muchos países por encima incluso del 5% de inversión en salud. Aquí nunca ha pasado del 1.2 y esto redunda en la mala calidad de la atención pública. Entonces, nosotros por estas razones y por otras, ¿verdad? Decimos que es un dispendio de dinero, porque cuando se hizo la ley era para evitar que se invirtieran o que los partidos captaran fondos de de procedimientos no santos, como el narcotráfico, el lavado de activos y eso. Sin embargo, reciben este dineral mensualmente del erario y sin embargo siguen tomando dinero, porque hemos visto la cantidad de banqueros, de narcotraficantes que están incluso en el Congreso. O sea, no es un invento. Tenemos algunos incluso que han sido condenados en la justicia. Se les ha probado su delito. Sin embargo, esos son los que los partidos llevan. Bueno, doctor, déjeme yo hacerle una pregunta, pues ya tenemos ahí a Cinto Ascensión, le vamos a dar la palabra de inmediato. Pero yo quiero que usted le diga a los que siguen este programa, el problema de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, ¿es por falta de dinero que no se ha terminado? Yo creo que es por falta de acuerdos, porque acuérdense que el hospital se terminó, se equipó, un hospital sumamente moderno, se equipó, los equipos los pusieron en un sótano, en depósito, en un sótano que se han mojado varias veces con las precipitaciones que hemos tenido, las 2 o 3 que hemos tenido, que han dejado consecuencias. Según tengo informe, parte de esos equipos estaban nadando en un sótano que se inundó. Entonces, esos equipos, obviamente, que nunca se sacaron de las cajas, y esos equipos son inservibles. Además de que alguna gente piensa, como fue ese hospital, fue terminado, ustedes recuerdan, después casi de 11 años, de 12 años, fue terminado en el gobierno anterior, y allí no se pusieron de acuerdo en la manera de manejar ese hospital. Ese hospital se construyó en los terrenos del que fue Luis Eduardo Aybar, antes llamado Morgan, ¿verdad? Morgan, Luis Eduardo Aybar, se construyó allí, se han ido construyendo algunas iniciativas, como fue Secanó, como fue el centro gastroenterológico y el centro que donaron los japoneses, la misión japonesa. Hubo un centro también de tratamiento de quemaduras que lo donó un filántropo americano, y finalmente se construyó entonces un hospital, un complejo hospitalario con varios cuerpos, pero lamentablemente nunca ha sido puesto en servicio. Se han abierto algunas camas en situación de emergencia, por ejemplo, para el COVID se abrió el área de intensivo, pero ese hospital como tal no ha sido abierto. La problemática, pues, así se cierta, no se ha dado nunca un comunicado, pero en el fondo hay una lucha de poderes, porque algunos lo quieren utilizar como un hospital privado del nuevo estilo, otros dicen que como ese hospital es un activo del pueblo del país, debe ser un hospital público del modelo antiguo, y yo creo que esa ha sido la causa principal por la que no se ha abierto. Problema, bueno, es que una casa que tú dejas cerrada, de una u otra forma se deteriora, y tenemos un deterioro en el hospital, aún sin haber arrancado sus operaciones. Bueno, Jacinto viene enterito ahí con sus ideas para expresarla en Voz para el Cambio. Está en su momento. Adelante. Sí, no sé por cuál de los dos temas, porque fueron así tan rápido que Juan Francisco lo cambió de uno a otro, que no sé ahora por cuál de los dos empezar. No, pero usted habla de lo que usted desee, lo que usted traiga, eso es lo suyo. Usted sabe que esto de la comunicación tiene que ser algo, usted sabe también, llevar un mal paso para uno poder, porque vi que al doctor me lo bloqueó rápido ahí, le metió otro tema, y el doctor no había acabado todavía con el tema de que usted abordó sobre los recursos del Estado, aunque se pueden conectar los dos temas. Saludos, doctor, saludos, Juan Francisco, saludos a los amigos que siempre están siguiendo este espacio, Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Y uno siente vergüenza ajena, doctor Juan Francisco, porque usted aborda de toda la cantidad de recursos que el Estado le da a los partidos políticos, y luego ve entonces cómo no son capaces de entregar una ciudad sanitaria que se ha invertido tantos miles de millones de pesos
que al final ni se termina y luego hay que volver a hacer, a reconstruir lo que ya se ha hecho. Entonces se convierte en un doble gasto. Y cuando usted a eso le suma de que el Estado invierte cada mes, cada año, miles de millones de pesos en lo que es los programas de subsidio, de el tema del bono luz, bono gas y todo lo que por ahí realmente se da, que luego se repercute en el tema electorero, porque es así. Al final, nosotros tenemos recursos, ya sea que sea prestado o como sea, o que lo cobre de impuestos, para que este país esté en una mejor situación, porque ese dinero que usted despilfarra, que usted se lo da, porque al final esos recursos terminan en las arcas de los empresarios. Y aquí ya hay muchos políticos que ya son empresarios también, que son parte de este botín que se convierte en qué, en esto que siempre va dando vuelta y se va repitiendo permanentemente de cómo nosotros manejamos los recursos del Estado y sin embargo no logramos el cambio tan deseado y que todavía se habla de cambio, inclusive echándole la culpa a lo que pasa en el país hasta la guerra que está pasando en Ucrania con Rusia. Y cuando uno escucha a estos políticos y sobre todo en la figura del presidente de la República y no hacemos eco de eso y quedamos, entonces nosotros en el cristianismo llamamos que cuando la gente ve y calla es un pecado de omisión. Y yo lo que veo es que estamos cometiendo un pecado de omisión porque al gobierno lo estamos llevando muy suave y a veces tiramos unos temas ahí que muchas veces no llegan a una profundidad de denunciar realmente con carácter esto que estamos viviendo. Yo sé que todos tenemos derecho a opinar a partir del punto de vista que uno entienda, pero cuando las cosas ya es demasiado, entonces uno no puede quedarse indiferente a eso. Ojalá que algún día alguien llegue ahí y pueda eliminar los barrilitos, pueda eliminar los fondos para los partidos, pueda eliminar. Ayer el presidente del Senado se pronunció y él decía, no es posible que las exoneraciones para los legisladores no tenga un tope. Dice él, no tenga un tope, una exoneración abierta a lo que es el legislador que se le da para comprar un vehículo para que esté cómodo, al final también lo que se convierte en un negocio. Y esas son de las cosas que están ahí. Esas son de las cosas que nos tienen atrasado en este país por muchos años. Esas son de las cosas que a uno al final terminará un momento que uno va a dejar hasta de decir lo que tiene que decir por esta vía y callarse también y dejar que el país y el mundo coja su rumbo como va. Pero lamentablemente ese es el país que tenemos y tenemos que sufrirlo, lo que realmente nos duele es lo que está pasando aquí. Nosotros en otro momento hemos dicho en Voz para el Cambio que los países tienen una reserva moral y política, aunque sea minoritaria, que esa nunca se calla y que ha estado a lo largo aquí y en otros países, en la República Dominicana, desde antes de la fundación de la República, ha estado viva, vigente, y ella, aunque sea un solo hombre, comienza a manifestarse. En la historia lo hay, y creo que en el último programa nos referimos al trinitario Serra, que comenzó él solo a protestar con un periodiquito, una hoja de papel, tirándola por debajo de la puerta a la casa. Es decir, que no hay posibilidad de que en ningún país todo el mundo esté de acuerdo con lo que hay. Siempre habrá diferencias y siempre habrá manera distinta de enjuiciar a este y a cualquier gobernante. Siempre habrá una luz al final del túnel. ¿Y cómo es posible que una ciudad tan sanitaria, tan necesaria como eso, esté con un problema, un conflicto entre dos funcionarios del gobierno? Y que el presidente de la República no tenga la capacidad de ayudar a esas personas. Yo lo que pienso es que por el asunto económico, quizás quieren ponerla igual que la Plaza de la Salud.
Ese es el problema. No, eso es mentira, Juan Francisco. Es un conflicto que tienen ellos ahí y tienen los cuartos, ya se han pagado 2 o 3 veces. No es que tienen que ponerla igual, es que se ha gastado para tenerla mejor. No es que la quieren poner igual, es que se está invirtiendo, han gastado para tenerla mejor que la Plaza de la Las Salud. dos cosas, el doctor dijo que la quiere privatizar. Sí, el problema es el manejo que le quiere dar. O sea, no se ponen de acuerdo en cuál es el modelo que quieren aplicar de gestión en el hospital. Que parece hay dos cosas, vamos a decirla clara. Hay corrupción por un lado y por el otro lado un grupo quiere que la pongan pública y otro quiere que la pongan cobrando. Ese es el problema. Juan Francisco, ya este gobierno ya va para el segundo mandato. Sí, este gobierno se quemó en salud, se quemó en el gobierno, está quemado. Ya se le entregó. Ese es el problema. De atrás viene una corrupción y en el presente hay gente que quieren privatizarla y otros no la quieren privatizar. Ya el gobierno de turno ya hace años, no podemos ahora echarle la culpa al PLD de eso. No. Ya vamos por el segundo periodo de este gobierno. Tenemos que contar las cosas como son, mi hermano. Tenemos que decir las cosas como son. Aquí no podemos omitir informaciones. Escúcheme. Ustedes tienen que soltar ya al PLD o someten a la gente. No podemos, la historia no se puede soltar. La historia hay que mantenerla. ¿Y cómo vamos a mantenerla? Lo que pasa es que ustedes siguen haciendo lo mismo. Ustedes están dando la culpa al gobierno pasado. No, eso no es verdad. Yo no tengo motivo para eso. Porque primero yo no vivo del gobierno. Por un segundo periodo. Un segundo periodo, Juan Francisco. Y todavía tampoco estoy buscando trabajo. ¿Por qué tengo yo que cuidar este gobierno? Porque el que ha de poner un currículo en una institución es que tiene que callar, pero yo no. Oye, escúcheme, soltemos al PLD y vamos a trabajar con otros. No podemos soltar al PLD, ni a Balaguer, ni al PRD. La historia no se puede olvidar. Vamos a hacer un pecado por omisión con este gobierno. Tú tienes que también sacar la cara y denunciar lo que no, yo estoy diciendo que este gobierno es responsable de la corrupción. Ustedes llevan ya, ustedes van con el segundo periodo, cónchale, ya y están haciendo lo mismo. No podemos decirle nada a ustedes. No, hombre. Así no, pero ya Freddy, vamos a ver si Freddy quiere ser independiente. Freddy, usted que tiene una especialidad en historia, ¿usted cree que podemos soltar los hechos del pasado? Tenemos que seguir moviéndolo obligado para que la gente lo pueda entender. Si este gobierno tiene corrupción, como yo creo que la hay que tirárselo en la cara también. Lamentablemente en la politiquería, esos hechos se convierten en una etapa para justificar muchas veces la inacción o para seguir en lo mismo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Jacinto. O sea, debemos echar para adelante porque es un estilo que han tomado los últimos gobiernos. Siempre echarle la culpa al gobierno anterior de lo que está pasando o de lo que no hacen cuando le toca hacer. Eso es una constante, la tenemos desde siempre. Cuando llega... cuando Balaguer viene en su último periodo de 10 años, o sea, se pasó el primer cuatrenio de esos 10 años, se lo pasó prácticamente persiguiendo a todo lo que fuera PRDismo. Acuérdense, toda la semana llevaban un funcionario que se encargaba de presentar todas las barrabasadas que hicieron, sobre todo en el último gobierno de Jorge Blanco. Fue sometido el propio Jorge Blanco y al fin y al cabo no se condenó a nadie, al fin y al cabo no se sacó nada en limpio, le sirvió para que Balaguer tuviera 4 años sin que nadie lo cuestionara, solamente pendiente de lo que pasaba con esos funcionarios. Una novela. Lo mismo pasó luego cuando viene el PLD, se pasa el primer periodo, no pudieron disfrutarlo porque tenían tan poca experiencia y venían con tanta avidez que recuerden que fueron sacado en el primer periodo. Luego vino Hipólito, la debacle del 2002 y el siguiente periodo de Leonel, los dos siguientes periodos, se la pasó realmente echándole la culpa de todo a ese periodo de Abinader, pero igual tampoco, no de Hipólito, pero no hubo tampoco nadie condenado, nadie investigado y se siguen echando la culpa uno con otro sin hacer las cosas que hay que hacer.
Esa es la constante. Por eso es que nosotros decimos que si usted se eligió, es para que saque el país, para que realmente resuelva los problemas que no se han resuelto. Aquí el problema de salud, de agua, de carreteras, de producción, de apoyo al campesino, que es el que produce. Eso no se da aquí. Cada uno hace lo que cree y siempre para favorecer intereses de un grupito de siempre. Y estamos hablando ahora mismo, estamos en el pórtico, estamos en la fase de campaña de ver qué es lo que se va a hablar para este gobierno seguir tendiendo su cortina de humo. Nos tienen ya al filo de la navaja con las famosas reformas, que es una reforma fiscal, que es una reforma a la Constitución, que es una reforma a todo, que el problema de la privatización a través de la ley que pasaron en el Congreso por debajo de la puerta, la ley del fideicomiso público-privado, que en el fondo es lo mismo, es entregar empresas del Estado, empresas que fueron construidas con dineros públicos para que la maneje el sector privado, para que saquen beneficios sin haber invertido y sin riesgo. Porque las empresas fracasan, simplemente el sector privado se sale y deja el problema, entonces ese pasivo se lo deja al país. Entonces, simplemente es un camino que no augura nada bueno y que las personas no van a obtener ningún tipo de beneficio. Cada vez que hablamos de una reforma fiscal, pues la experiencia, y ahí sí vamos a utilizar la historia, es que los platos rotos los carga el mismo grupo de la población, que es el que menos tiene. Aquí reforma fiscal significa subir los impuestos indirectos, subir el ITEVI, subir el precio de la gasolina, subir todo. Y al final, esos impuestos, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el pueblo que menos tiene. No se habla de aumentar el empleo, no se habla de aumentar incluso los sueldos a través de la indexación, que es un mecanismo de aumentar para que la persona pueda obtener los recursos con lo que seguir viviendo. Aquí ahora mismo la canasta básica familiar de los sectores más pobres, o sea, del quinto quintil, anda por más de 20,000 pesos. Sin embargo, un sueldo bueno para la inmensa mayoría son 10 o 12,000 pesos, que no le da para cubrir sus gastos. No le da para cubrir sus gastos. Y no hablemos de alimentación, hablemos de salud, hablemos de educación para sus hijos. No le alcanza. Entonces, hablemos de reformas. Pero la reforma tiene que ser para favorecer al grupo que más lo necesita, no para sacarle del bolsillo y exprimirlo más que lo que tiene. Entonces, la respuesta del Estado es esas dádivas a las que yo me opongo. Recibir el bono luz, recibir el bono gas, 25, creo que le dan 300 pesos para el gas, 300 pesos para la luz y una tarjeta de solidaridad de 1,100 pesos. ¿Eso resuelve realmente la vida de una persona o de una familia? No, pero no hay una política de pleno empleo, no hay una política de inversión, una política de inversiones públicas para que las personas que trabajan por su cuenta puedan realmente aumentar su rentabilidad. No hay una política de inversión a nivel de infraestructura vial, sobre todo en los centros productivos del país. Los campesinos siembran y nunca salen de la pobreza porque las cosechas se le pierden, ya sea por un fenómeno natural, que no hay aquí un seguro para la producción, pero sobre todo porque no tienen camino para sacar la producción. Y estamos hablando de que se pierden miles de millones que se pueden, o de productos que pueden entrar en el mercado y producir riqueza. Entonces, por ese camino no hay salida para que el país se desarrolle, para que el país salga del atraso. Y lamentablemente parece que ni en los gobiernos anteriores, ni en este gobierno, hay esa visión, hay ese compromiso, no lo hay. Los legisladores están en todo, menos lo que tienen que estar, porque están pendientes del famoso barrilito que le da un mínimo de $500,000 de pesos mensual, $500,000 de pesos reponibles. Y los legisladores, eso lo defienden a capa y espada. Lo defienden, 2 o 3 se oponen al barrilito, no lo toman. Pero si el barrilito que ellos dicen que es para favorecer a las familias pobres de sus demarcaciones, mentira, porque ellos lo hacen eso como dádivas y el favor se lo tienen que agradecer a ellos. O sea, que ese dinero que ellos reciben del barrilito y del cofrecito
lo que sirve es para envilecer más, para comprar conciencias y decirle a los pobres de esas demarcaciones electorales que sin ellos los pobres no tienen salida, porque ellos le pueden dar para los medicamentos, que no es su función. El legislador, su función es legislar, su función es legislar, que el presupuesto se enmarque y que el presupuesto de la nación, lo que producimos como nación, se invierta para favorecer a la nación completa. Sin embargo, no lo hacen porque están en otra cosa. Bueno, así entonces son. Doctor, le voy a invitar a usted, o a Juan Francisco, que parece que no está comprendiendo eso, que cojan, esta semana yo me moví a pie no cogí taxi, cogí mi guagua, pero escuchar a la gente de un día para otro aumentarle 10 pesos el pasaje, y ahora usted paga en un carro 50 pesos, una guagua 50 pesos, hay gente que tiene que coger todos los días 2 y 3 vehículos para ir a su trabajo, no han aumentado el sueldo. Dice cómo la gente ya está pagando, le ha aumentado 10 pesos de pasaje. Cuando usted lo suma, no son 10 pesos que usted va a pagar extra, es que usted paga varios pasajes. Se le va a aumentar todos. Yo no digo eso para que Juan Francisco lo sepa, ¿entiende? Luego, usted va a sacar un pasaporte, hay que esperar 8 meses para una libreta de pasaporte. Usted va a sacar un acta de nacimiento y al final tiene que dar hasta 2 viajes. Pero con errores muchas veces. Usted agarra y muchas de las cosas que estaban mínimamente funcionando, ya miren los apagones, como ya vuelve. Ahorita ya es el tema del calor, es el tema, pero está bien. Vamos a aceptarle ese discurso que es eso. Pero luego tú vas a un país y dice allá y te despacha que la guerra de Ucrania y Rusia es lo que tiene el problema alimentario de este país. El costo de la vida de este país depende de eso. Y cuando yo escucho a esas personas hablar así, a este gobierno, ya con el segundo mandato, y echándole la culpa que tal vez sí, no solamente a él, sino a los 20 años, pero como quiera, es que ese no fue el cambio que usted a mí me vendieron, Juan Francisco, doctor, eso no fue el cambio. No me habla a mí hablar de cambio, más de lo mismo o peor. Y sobre todo, en estas legislaciones, en esta democracia de las elecciones pasadas, a síndicos, pero ahora legisladores, hay mucha gente que estaban condenados, que estaban ahí sacando del Estado por corrupción, y son la gente más votada que tienen ahora mismo este gobierno. Y usted a mí me habla de cambio, voy a estar con un discurso a favor de Luis Abinader y del PRM, con más de lo mismo. Entonces, cuando uno escucha esto, entonces uno al final lo que dice, bueno, esto se jodió, ¿hacia dónde? Porque este cambio me lo prometieron. Yo estoy esperando el cambio. A eso que yo me refiero es que no podemos, si estas personas me ofrecieron el cambio, yo no puedo estar durmiéndome todavía en la cosa del pasado, de lo que el PLD o Leonel o Hipólito hizo ya, porque vamos ya para un segundo periodo y te dijo que sí, y pidió una oportunidad ahora otra vez, le dieron 4 años más, va a volver a otra vez, echarle los problemas a otro, si usted está ahí para resolver los problemas. No se habla de corrupción, tranque a la gente, no lo meta ahí luego negociar por atrás, quitándole el dinero, que luego no se sabe qué se está haciendo con ese dinero en el Ministerio Público. ¿Usted ha escuchado qué se está haciendo con ese dinero? Ustedes que son abogados, negociando bajo qué condición, si ese delincuente se robó todo. Van a negociar con la gente del banco, de los robos del banco. No, entrégame esto, tú vas para afuera no, le van a meter a la cárcel por el daño que hizo. Entonces, son de las cosas que uno realmente no se puede quedar así, tiene uno que vociferar o decirlo hasta de manera incómoda y molesta, porque no, esto no puede ser con paño tibio para este gobierno, me perdona. Que, bueno, está bien, pídanos que le demos 4 años más para ver si en el próximo, ya en el 28, ya ellos puedan hacer el trabajo más. Están pidiendo, parece que todavía no pueden entrar y asumir un Estado con responsabilidad. Vamos 4 años más. Y después en el 28, entonces empiecen a trabajar bien. El cambio se va a ver en el 28, usted verá el discurso. Que el cambio real es en el 28. Así no, me perdona, así no. Bueno, vi una noticia interesante hoy. Hay un grupo de gente en el PLD que ha dicho que va a trabajar para ver si puede proponer otra vez a Danilo para el 28. El tema del PLD es el tema del
Yo, el tema del PLD, yo quiero es que haya una sola persona, que me pueda buscar algo que yo haya dicho o haya escrito a favor del cambio de nadie, o que yo haya dicho nunca que 4 más. No, una sola persona no va a encontrar eso en ninguna parte. Le doy la oportunidad para que el tiempo que queda ustedes se lo dividan, porque ya estamos llegando a la parte final del programa. Desaparezca de la faz de la tierra y no cojan jamás un regidor que no se lo merecen el PLD, para que te vea como yo tengo el PLD. Deben desaparecer, hasta muchos votos sacaron ellos. Pero Danilo vuelve a aspirar. Bueno, la única manera hagan una síntesis, porque estamos llegando a la parte final del programa y no queremos cogerle el tiempo a Poncerrate, que está ahí acechando. Se integró Fausto Bello Uribe a la conversación, cosa que nos agrada, que se integren gente y que oigan lo que se discute aquí. Distribuyan el tiempo ustedes, que coinciden mucho para atacarme a mí, pero yo aprendí a discutir en los diálogos socráticos y yo no me altero. Yo siempre estoy serenito. Yo espero que el PLD desaparezca para siempre en este país. Oye, eso que estoy esperando, lo voy a celebrar. Creo que en otro periodo más ya no tiene ni un 1%. Así es que va. No lo celebre porque mucha gente vive de esa empresa. Bueno, ustedes saben que ellos tienen la pretensión, lógicamente, de hacer acuerdos a nivel del Congreso y para posibilitar una reforma a la Constitución. Probablemente una de sus aspiraciones sería quitar el nunca jamás, que también le convendría al gobierno actual si le quitan esa partecita de la Constitución, y tenemos que estar pendientes de esto, porque ese anuncio de Danilo para el 28 quiere decir la única manera es reformando la Constitución, que parece que tiene muchos acólitos que están ahí esperando que se dé. Nosotros no estamos de acuerdo totalmente que la Constitución se toque, y yo creo que hay otras cosas que te deben hacer. Hay otras cosas que te pueden hacer. Hay otros entuertos que se deben enderezar. Entonces, este es el llamado. Yo creo que el presidente se fue hacia Suiza, su segundo periplo en poco tiempo, en menos de un mes. Y fue allá a una cumbre de 30 países, que más que una cumbre parece que es pasarle la mano, abrazar a Volodymyr Zelensky en un periplo que no tiene ningún sentido, porque el problema de Rusia y Ucrania realmente no es un problema prácticamente de esos países, es un problema entre las grandes potencias que ya no se enfrentan directamente, sino a través de estos subterfugios. La población sufre porque los muertos que han habido en esa conflagración son enormes, pero dejan de lado también el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Eso no lo menciona nadie. Mientras tanto, el sionismo ha sacado sus garras. Me hicieron señas ya que el tiempo que nos queda es muy breve. Démosle por favor a Jacinto para que haga una síntesis, porque ya el sistema no nos soporta. Decir esta preocupación, yo creo que no debemos dejarnos y hablar simplemente el lenguaje que nos quieran imponer hablar. Jacinto, pues lo dejo en sus manos para que usted despide el programa. Se pusieron de acuerdo en contra de mí, pero yo lo amo. No, Juan Francisco no se sienta así. Yo lo amo. Le voy a confesar algo a Juan Francisco. Sea breve, que ya me hicieron la seña, que lo van a dejar con la palabra en la boca. Aristóteles puede esperarse ahí 5 minutos más, que no tiene ningún problema. Bueno. Y si él quiere más, se lo podemos dar a las 8:10 si él quiere más tiempo. Eso no hay problema. Le voy a decir algo, Juan Francisco. Eso es 30 segundos. Si yo, a partir de los gobiernos en los que yo he estado sumergido, a partir de la edad que yo tengo, podría decir que el más privilegiado para mí sería el gobierno que está de turno. Es donde tengo más amigos, más funcionarios. Inclusive es posible que es donde yo he recibido más beneficio personal, para que usted entienda. Personal. Cuando digo personal es directamente beneficio. Es con este gobierno, Juan Francisco, para que usted entienda.
con el PLD, yo ni el Leonel, usted sabe que mi familia viene del bochismo de allá, pero fuimos una familia que nunca nos metimos en las dádivas ni recibir nada del Estado. Y con este gobierno le puedo decir algo. Si quisiera, llegaría a muchas cosas, porque tengo la facilidad, porque están los funcionarios ahí, mis amigos, gobernando en este gobierno, de alto nivel inclusive. Tengo amigos o gente que se ha llegado en todos los, inclusive hasta en la alcaldía del Distrito Nacional. El asistente personal de Dios Atacio es un muchacho que está lo llevando mundial al programa Votos para el Cambio, para que usted entienda, estamos más cerca de este gobierno. Así que no es eso. Muchas gracias. Pero la cosa no, por eso yo no puedo quedarme callado, Juan Francisco, por eso. Porque tal vez mi crítica que yo hago y tal vez la oposición que voy a hacer, le conviene a Juan, que no la puede escuchar, le conviene para ir resolviendo cosas. Hay que ver eso de manera propositiva también. Y uno no quedarse callado ante las cosas, porque si no, ¿qué cambio vamos a lograr? Así que gracias por escuchar mi intervención. Muchas gracias. Mañana Voz para el Cambio sigue, pero ahora estará Ponce Rate al frente del negocio.